Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un pasado que no perdona. Les hablo del hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado por el llamado caso de las chuzadas al proceso de paz. Hagamos un recorderis. El hacker Andrés Sepúlveda apareció en las elecciones 2014 y trabajó para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Al hacker lo hackearon entre la primera y la segunda vuelta presidencial y terminó siendo condenado por chuzar el proceso de paz. En esa segunda vuelta presidencial ganó Juan Manuel Santos, por dos variables que cada día son más claras. Una Odebrecht y la otra el hacker Sepúlveda, que fulminó a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que ya había ganado en la primera vuelta. El pasado 25 de febrero, Andrés Sepúlveda, quien ya se encuentra en libertad, le dio una entrevista al abogado Carlos Julio Quintana de la Fundación Defensa de Inocentes. Veamos los apartados más explosivos de esta entrevista. Perito, usted fue condenado en un proceso que la prensa denominó las chuzadas al proceso de paz. ¿Usted quiere indicarnos si eso es cierto? Sí, claro, yo fui condenado en un proceso porque se había ventilado por la Fiscalía que yo había hecho unas intervenciones al proceso de paz. Perito, en ese proceso que usted fue condenado, ¿se hizo alguna mención al señor Álvaro Uribe Vélez? Sí, hubo menciones al señor. La Fiscalía hizo menciones de ese señor con el proceso. Perito, ¿usted conoce al señor Álvaro Uribe Vélez? Conocerlo, no. Sé quién es porque lo he visto por televisión. Fue presidente de Colombia, pero personalmente no lo conozco. Perito, sírvase informarnos si dentro de la actuación por la cual usted fue enjuiciado y condenado tuvo alguna participación el señor Álvaro Uribe Vélez. No, ninguna. Perito, en las actuaciones que usted realizó y por las cuales usted fue condenado, ¿obtuvo alguna información que tuviera como destinatario al señor Álvaro Uribe Vélez? No, de manera enfática le manifiesto que no. Perito, en una entrevista que usted rindió a los medios de comunicación, usted afirma que el señor Álvaro Uribe Vélez tenía injerencia en las actividades que usted realizaba y que se conocieron como infiltración al proceso de paz que adelantaba el gobierno nacional en Cuba con las FARC-EP. Sírvase por qué realizó dichas afirmaciones. Para ese momento yo estaba siendo sometido por la Fiscalía General de la Nación y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares. Por esa razón me vi forzado a acceder a transmitir a la opinión pública por esos medios de comunicación algunos comentarios en contra de personas que por supuesto no eran ciertos. No se derivaba de las pruebas que supuestamente tenían en mi contra y mucho menos de mi actividad. Ellos eran impuestos por quienes manejaban mi proceso, al punto que hasta me vi obligado a aceptar cargos por delitos que no cometí. Todo esto es muy relevante, sobre todo faltando unas pocas horas para que la Fiscalía General de la Nación decida si cierra el caso o, por el contrario, acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso de supuesta manipulación de testigos, tema que tendrá que resolver un juez de la República. ¿Por qué el hacker Sepúlveda dijo en su momento que las infiltraciones al proceso de paz tenían que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Recordemos que en el 2014 Eduardo Montealegre era el fiscal general de la Nación y según Sepúlveda recibió presiones para que declarara en contra de Uribe. En el proceso en contra del expresidente Montealegre, que le tiene una tirria a Uribe, le llegó la hora por fin a Álvaro Uribe para que responda por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, porque Uribe es un criminal de guerra. Se coló a la fuerza en las audiencias ante la jueza número 30 de garantías que definía sobre la libertad del expresidente, quien había sido privado previamente de la misma por una orden de la Corte Suprema de Justicia. Pero Montealegre no se coló solo a las audiencias, lo hizo también con su fórmula Jorge Perdomo, quien fuera su vicefiscal. Recordemos que a este combo en las redes sociales los bautizaron como Batman y Robin por sus declaraciones en las audiencias frente a la jueza.
Entre otras cosas, nunca se entendió por qué se autodeclararon víctimas de Uribe en el caso de supuesta manipulación de testigos. ¿Quién habrá manipulado o presionado testigos en realidad? Hablemos de Eduardo Montealegre. El exfiscal es recordado por haber sido un defensor a ultranza del proceso de paz. De hecho, muchos lo ven como un aliado clave en el gobierno de Juan Manuel Santos. Montealegre tuvo una fiscalía muy cuestionada por la contratación. Recuerden el caso de la señora Springer y la tal universidad esa que trataron de montar. Y cómo olvidar el caso Saludcop, que le costó todo a la entonces contralora Sandra Morelli por denunciar. Regresando al caso del hacker, Montealegre ya anunció acciones jurídicas en contra de Andrés Sepúlveda por sus declaraciones. Mientras tanto, Andrés Sepúlveda sigue insistiendo en que su vida corre peligro y vean las ironías de la vida. Actualmente le está pidiendo protección a la Fiscalía de Francisco Barbosa. En un caso tan crucial como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es fundamental que salga toda la verdad a la luz. Que se sepa quién o quiénes eran los manipuladores o presionadores de testigos. A todas estas, ¿quién se acuerda qué hicieron Montealegre y Perdomo cuando estuvieron en la fiscalía? Porque por allá se quedó durmiendo la justicia mientras se cocinaban los rencores, esos que Colombia no necesita.